A todos, ¿cómo les va? Bienvenidos nuevamente. Esta es la segunda clase de Derecho Privado 3, o contratos, como lo conocemos todos. Hoy vamos a desarrollar este segundo subeje temático del nuevo programa del EFIP 1, en el cual vamos a ver los contenidos del contrato. ¿Se acuerdan que en la clase pasada analizamos el concepto, la clasificación, cómo se procedía a la formación del contrato? Actualmente vamos a tratar el tema del contenido del contrato. Como primer tema, vamos a comenzar con la cuestión de la capacidad o incapacidad e inhabilidad para contratar. Vamos a ver, ustedes este tema lo tienen que tener un poco fresco en privado 1, tienen que haberlo analizado, vieron los cambios que surgieron a partir de este nuevo Código Civil y Comercial con respecto al tema de la capacidad o de la llamada incapacidad en el código anterior, que actualmente se considera como capacidad restringida. ¿Sí? Se han actualizado los términos, se han actualizado los fundamentos, ya no funciona como funcionaba antes, en los que el código determinaba quiénes eran personas incapaces. Actualmente vamos a tratar este tema de la capacidad para contratar desde el lado inverso, ¿sí? Desde la inhabilidad y la incapacidad para contratar. El tema se desarrolla en el capítulo 4 del libro TES del nuevo Código Civil y Comercial y a partir del artículo 1000. ¿Qué dice el artículo 1000? El artículo 1000 dice que el contrato celebrado por una persona incapaz o con capacidad restringida va a ser nulo y que una vez declarada esa nulidad, la parte capaz no va a poder exigir la restitución o el reembolso de lo que dio o de lo que pagó o de lo que gastó por ese concepto, salvo que esto haya enriquecido a la persona incapaz y en ese caso solamente hasta el monto en que esta persona se enriqueció. ¿Sí? Es decir que se mezcla el instituto del enriquecimiento sin causa con respecto a la contratación para con un incapaz o una persona con capacidad restringida. Tengo un ser vivo que camina ahí detrás, no se asusten y no se preocupen, es mi gato. Esto ocurre cuando a veces las clases son en vivo. Se trata de una inhabilidad o de una incapacidad para ¿qué? Para otorgar el consentimiento y poder concluir de manera correcta el contrato, ¿sí? A eso se refiere la incapacidad o la inhabilidad, al otorgamiento del consentimiento. Entonces, vamos a ver quiénes son los que no pueden contratar. ¿Quiénes son los que no pueden contratar? Las personas que estén impedidos de hacerlo en interés propio o ajeno, conforme a las disposiciones especiales, dice el artículo 1001. Y en el caso de que el contrato esté prohibido a determinado sujeto, éste no podrá contratar por medio de interpuesta persona, ¿sí? Ustedes vieron que es muy común, bueno, muy común no, pero es común, que por ejemplo, si yo tengo prohibido contratar, suele pasar que tenemos prohibido contratar entre cónyuges, y utilizamos una persona interpuesta que simule contratar con mi cónyuge, porque entre nosotros no podemos hacerlo, ¿sí? Lo mismo entre padres e hijos, por ejemplo. Entonces, estos contratos no van a poder ser válidos ni siquiera por interpuesta persona. A su vez, ¿quiénes son los inhabilitados para contratar en interés propio? Los funcionarios públicos. ¿Respecto de qué? Respecto de bienes cuya administración o enajenación estén a su cargo, ¿sí? No vamos a hablar de los temas actuales que incluyen este apartado como regla, no. O sea, la teoría es que los funcionarios públicos no pueden contratar respecto de bienes cuya administración o cuya enajenación estén a su cargo, ¿sí? Si yo estoy encargada de expropiar un campo, no puedo expropiármelo a mí misma, ¿sí? Y pagarme una indemnización y regularla yo misma. Jueces, funcionarios, auxiliares de la justicia, árbitros, mediadores, todos los que tengan que ver con respecto al proceso en el cual están interviniendo o han intervenido, los abogados y los procuradores respecto de los bienes litigiosos en procesos que hayan intervenido. Esto también ocurre muy comúnmente, por algo nos dicen cuervos, ¿sí? Porque tenemos la costumbre, los abogados, y hablo en general, y generalizo, y a lo mejor no tenemos nada que ver, de quedarnos con bienes que fueron sujetos, que fueron objeto de litigio que manejábamos, ¿sí? Cónyuges bajo el régimen de ganancialidad, es decir, bajo el régimen de comunidad entre sí, como les decía recién. Hablando del contenido del contrato, recién hablamos de la capacidad o incapacidad para contratar, vamos a ver el tema del objeto.
El objeto se aplican al objeto de los contratos todas las disposiciones referentes a las obligaciones, todo lo que se manifiesta en el objeto de las obligaciones. ¿Cómo tiene que ser el objeto? Lícito, posible, determinado, si no puede ser determinado, determinable, ¿sí? Saber qué es lo que voy a entregar o qué estoy contratando. Susceptible de un valor económico y debe corresponder a un interés de las partes, aun cuando ese interés no sea patrimonial, ¿sí? No necesariamente ese interés tiene que ser patrimonial. Por ejemplo, una obra de arte que yo quiero colgar en mi pared. No es un interés patrimonial, sino que es un interés cultural, quizá, o de un bien que me gusta, de darme un gusto. Así se pone fin al viejo debate que existía en el Código de Vélez sobre si la prestación de los contratos debía tener un contenido patrimonial o no, simplemente basarse en el interés de las partes. Acá solo importa la materia del acto jurídico, reconociendo toda la composición del objeto inmediato que es la obligación, ¿sí? De los dos componentes, la prestación y el interés de la parte, ¿sí? Para luego establecer que la exigencia de la valoración económica solo debe verificarse respecto de la prestación y sobre el interés de la parte. Ahora, según el Código Civil y Comercial, el nuevo Código Civil y Comercial, hay ciertos objetos que son prohibidos de ser objetos de los contratos. ¿Cuáles son? Son los enumerados en el artículo 1004. Los hechos imposibles, tocar el cielo con las manos, decía don Pizarro. Los prohibidos por las leyes, ¿sí? No puedo contratar que me paguen con marihuana, ¿sí? Contrarios a la moral, al orden público, no puedo contratar que me paguen con sexo, ¿bien? Contrarios a la dignidad de la persona humana. No puedo contratar con una mujer que vaya a vender su cuerpo para pagarme, ¿bien? Lesivos de los derechos ajenos, que por un motivo especial las leyes lo prohíban, o cuando tengan por objeto derechos sobre el cuerpo humano, que en este caso se van a aplicar los artículos 17 y 56. ¿Qué dicen los artículos 17 y 56? El 17 dice que el cuerpo humano no tiene valor comercial y que la disposición del mismo, dice el 17 y 56, no debe debe tener cualquier clase de interés que no sea económico, ¿sí? Y que no debe disponerse del cuerpo humano cuando se produzca una disminución del cuerpo, ¿sí? Salvo cuando sea por cuestiones de salud. ¿Qué quiere decir? Yo no puedo donar un brazo para pagar una deuda, ¿sí? Así sea, no puedo vender un riñón para pagar una deuda, ¿sí? Si, por ejemplo, puedo dejarme amputar un brazo, puedo disponer de mi propio cuerpo, dejarme amputar un brazo porque tengo diabetes, tengo gangrena, y necesitan amputarme el brazo para garantizar, digamos, mi integridad física. En ese caso sí se puede disponer del propio cuerpo, pero no con un interés o con una finalidad económica, ¿sí? No puedo vender un órgano. ¿De qué hablamos cuando hablamos de determinación del objeto? Cuando el objeto se refiere a bienes, estos bienes deben estar determinados, ya sea en su especie o en su género, dice el artículo 1005, según sea el caso, aunque bien pueden no estar determinados en su cantidad exacta, ¿sí? Yo puedo decir que voy a entregar trigo, ¿sí? Y puedo decir que, por ejemplo, tengo una deuda de 300.000 pesos y voy a pagarla con trigo. Ahora, yo voy a decir que la voy a pagar con trigo de esta especie, ¿sí? No conozco de especies de trigo, pero supongamos que el de grano fino. No sé si viene de grano fino o no, estoy hablando pavadas. Supongamos que voy a entregar el trigo de grano fino, ¿sí? Determiné la especie y determiné el género. Ahora, puedo no determinar la cantidad. ¿Por qué? Porque yo voy a pagar 300.000 pesos con la cotización del trigo del día de la fecha en el que voy a pagar, que a lo mejor va a ser el 30 de junio. Entonces, voy a determinar la cantidad puede ser determinable, pero al día del cumplimiento de la obligación. Entonces, el 30 de junio yo voy a ver cuánto cotiza el trigo. Si son 3.000 pesos, voy a entregar tantos quintales de trigo, ¿sí? De acuerdo al día de la cotización. Pero sí, ya sé que tengo que entregar trigo de esa especie y ese género. ¿Se entiende? ¿Me entienden la determinación? ¿Cuándo es determinable? Cuando un objeto es determinable. Cuando existen criterios suficientes para poder lograr su individualización, ¿sí? Acá el power me salió mal, queda solo individualización y un tercero. Lo que dice es que cuando es determinable, cuando existen criterios suficientes para lograr su determinación, su individualización. ¿Quiénes son las personas que pueden determinarlo? El artículo 1006 dice que las partes pueden pactar que la determinación del objeto
se realice por un tercero, ¿sí? Supongamos, voy a entregar vacas. Entonces le digo a Juan, mira Juan, yo te voy a entregar vacas por los 300.000 pesos que te debo, que vaya Pedro y las elija, ¿sí? Entonces va Pedro a mi campito y dice yo quiero esta, y se lleva las 10 vacas que pactamos entregar, ¿sí? Eso es la determinación, la individualización, la elección, digamos, lo que en el código anterior se llamaba elección. Si este tercero no realiza la elección, o es imposible, o no se observaron los criterios expresamente establecidos por las partes o por los usos y costumbres para ese contrato, se puede recurrir a una determinación o a una elección judicial, ¿sí? Tramitando por el proceso más breve que exista en cada legislación. En nuestro caso, en la provincia de Córdoba, el proceso más breve es el juicio abreviado, ¿sí? Lo conocen ustedes. Bien, entonces, puede determinarse, en el caso de que este tercero no elija, la determinación o individualización judicial. Un ejemplo de esto es cuando, por ejemplo, las partes no logran ponerse de acuerdo con la calidad del producto, ¿sí? Juan quiere elegir las vacas más lecheras y yo quiero darle las de menos calidad. Entonces, ¿qué pasa? No nos ponemos de acuerdo en la individualización del producto, podemos someterlo al arbitrio judicial que determine por los 300.000 pesos qué tipo de vacas yo les voy a entregar. O que me diga, le entregas 3 de mejor calidad y 3 de peor, o que me diga, le entregas 5 de calidad intermedia, ¿sí? Bien. Vamos a distinguir ciertas clases de bienes que conforman el objeto del contrato. ¿Cómo distinguimos a los bienes? Tenemos bienes existentes y bienes futuros, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? ¿O de qué se habla? De que los bienes existentes, tanto los bienes existentes como los futuros, pueden ser objeto de los contratos, dice el artículo 1008, ¿sí? Ahora, los bienes existentes, obvio, existen, son las vacas que están paradas en el campo, ¿bien? Los bienes futuros pueden ser los terneritos, crías de esas vacas, ¿sí? ¿A qué están sometidos los bienes futuros? Están subordinados o sometidos a la condición de que lleguen a existir. ¿Bien? ¿Por qué? Porque si porque si no existen, no voy a tener con qué pagar, ¿sí? Supongamos que la vaca al final no tiene cría y yo no tengo terneros para pagarle. Si quedamos que le pagaba con terneros. Entonces, los bienes futuros pueden ser objetos de los contratos, sujetos siempre a que lleguen a existir, salvo que los contratos sean aleatorios, como decíamos antes, ¿sí? Si el contrato es aleatorio, si prevé un área normal, que es, el área natural, que es la reacción esperable de este tipo de contratos, no vamos a estar hablando de bienes futuros. ¿Qué pasa con los bienes ajenos? Los bienes ajenos, dice el artículo 1008, que pueden ser objeto de los contratos. Ahora, si el que promete transmitirlos no ha garantizado el éxito de su promesa, solo va a estar obligado a emplear los medios necesarios para lograr o para conseguir que la prestación se realice, ¿sí? Es una especie de intermediario. Y si por su culpa el bien no se transmite, va a tener que reparar los daños causados por esa promesa, ¿sí? Es decir, continúa existiendo para él una obligación de medios, de realizar los mejores esfuerzos, los esfuerzos posibles para lograr la aceptación del tercero, que es el dueño actual de la cosa. ¿Se entiende? Es una especie de responsabilidad por la intermediación de la venta de un bien ajeno. Los bienes litigiosos, gravados o sujetos a medidas cautelares, según el artículo 1009, pueden ser objetos de los contratos, sin perjuicios de los derechos de esas terceras personas, ¿sí? Quien tenga el gravamen, quien tenga la medida cautelar. Quien utilice estos bienes con mala fe, es decir, como si estuviesen libres, por ejemplo, que los vendan como si no existiese el gravamen, deberán reparar los daños causados a la otra parte si contrató u obró de buena fe, ¿sí? Este artículo 1009, se crea en base a la figura penal del estelionato, ¿sí? Del delito de estelionato. Ustedes saben que vender un bien litigioso embargado o sujeto a medida cautelar es un delito. Entonces, este nuevo Código Civil y Comercial atrapa esa figura del estelionato y la regula expresamente, ¿sí? Entonces, se hace hincapié en la mala fe de una parte que
contrata simulando o diciendo que el bien no está agravado, no es litigioso o no está sujeto a medida cautelar, y defendiendo o amparando a la persona que actúa de buena fe en la otra parte, ¿sí? Por último, tenemos, dentro de estos bienes que pueden ser objetos o no de los contratos, la herencia futura. ¿Qué pasa con la herencia futura? La herencia futura no puede ser objeto de los contratos, ni tampoco los derechos hereditarios que se tengan sobre ciertos objetos particulares, salvo cuando se trate de una explotación productiva o de participación en las sociedades de cualquier tipo que puedan hacerse o puedan realizarse para la conservación de la unidad económica, ¿sí? O de la gestión empresaria. Por ejemplo, en un campo, la venta de cereal. La venta de cereal puede venderse cereal futuro si se hace para pagar las deudas de una cosecha anterior, ¿sí? Que sea necesario para continuar con la explotación y que eso no se desvalorice y no pierda su funcionalidad, digámoslo así. Pero, básicamente, el principio general es que la herencia futura no puede ser objeto de los contratos. Hablando de toda esta cuestión del contenido de los contratos, hablamos también de la causa. Vamos a ver qué es la causa. Al igual que en el objeto, en este tema de la causa se aplican todas las disposiciones correspondientes a las obligaciones. Lo que es interesante del nuevo Código Civil y Comercial es que se supera toda discusión doctrinaria del Código Civil anterior en el que se hacía referencia a la causa fuente o a la causa fin. ¿Se acuerdan ustedes que cuando estudiábamos causa, antes en los contratos teníamos todas las teorías de la causa y unos aportaban o adoptaban una teoría, otros adoptaban la otra? Bueno, en nuestro nuevo Código Civil y Comercial esta situación se zanja y directamente se habla de la causa fin, porque no solamente está legislada en el 281, sino que se toma como un elemento esencial del contrato y como determinante de la voluntad de las partes, ¿sí? Entonces, siempre que hablemos de causa en los contratos, vamos a hablar de causa fin. La causa tiene que existir en la formación del contrato y durante su celebración y también subsistir durante su ejecución. Es decir, la falta de causa da lugar, según los casos, a la nulidad, a la adecuación o a la extinción del contrato. En este último caso, por ejemplo, por frustración. Seguramente ustedes se preguntan qué es la adecuación, qué es la nulidad, qué es la extinción. Bueno, no me voy a adelantar porque hay una clase particular para eso, ¿sí? Cuando hablemos de extinción, vamos a hablar de estos puntos, ¿sí? De estos puntos relacionados a la nulidad o a la adecuación o a la extinción del contrato, ¿sí? Vamos a ver qué significan cada una de esas cosas cuando la causa falta en un contrato, ¿sí? No me voy a adelantar, lo voy a dejar en suspenso. ¿Vieron? Yo siempre hago un chiste malísimo jurídico. ¿Vieron cuando ustedes ejercen y van al juzgado a pedir algo y el juez les decreta a lo que se pide en su oportunidad, ¿sí? U oportunamente. Bueno, esto queda igual, queda en suspenso. Oportunamente vamos a explicar qué significa estos supuestos de nulidad, adecuación o extinción del contrato. ¿Cuándo un contrato es nulo? ¿Cuándo la causa es ilícita? Cuando la causa es contraria a la moral, al orden público o a las buenas costumbres, ¿sí? O cuando ambas partes concluyeron el contrato con un motivo ilícito o inmoral en común, ¿sí? ¿Por qué? Porque si solo una de ellas obró de esta forma, no tiene derecho a invocar el contrato, le va a resultar ineficaz frente a la otra parte que sea de buena fe, ¿sí? Pero sí esta parte de buena fe puede reclamar lo que dio en concepto del contrato, es decir, la restitución de lo dado, sin la obligación de tener que cumplir con lo que ha ofrecido, ¿sí? Entonces, esto del contrato nulo o de la causa ilícita termina siendo una sanción para el infractor. ¿Bien? ¿Qué más tenemos para decir de todas estas cuestiones relativas al contrato? Vamos a hablar de la forma. El artículo 1015 menciona de manera expresa y explícita la libertad de formas para los contratos, en especial en lo atinente a la formación del consentimiento, ¿sí? Pero a su vez, si bien explica la libertad de formas,
ya habíamos dicho al principio que existen contratos formales y no formales. Entonces, hay una clasificación en contratos formales y no formales. ¿Cuáles son los formales? Aquellos a los que la ley les impone una forma determinada, dejando a criterio del lector que por contraposición tenemos a los no formales, que son aquellos a los que la ley no le asigna una formalidad determinada. ¿Pero qué ocurre con esto? Siempre que a un contrato se le exija una forma determinada, la misma, esa forma, se va a exigir con respecto a todas las modificaciones que de este se hagan. Por ejemplo, si yo le vendo una casa a Juan y a Pedro, la formalidad para la venta de un inmueble es la escritura pública. Si Pedro luego le vende su parte a Mariano, va a tener que hacerlo con la misma formalidad con la que yo le entregué la casa a él, ¿sí? Es decir, va a tener que hacer una nueva escritura pública para ceder o para vender su parte. Entonces, siempre que se le exige una forma determinada, se le va a exigir la misma formalidad determinada a todas las modificaciones de ese contrato. ¿Qué es el otorgamiento pendiente de instrumento? El otorgamiento pendiente de instrumento constituye, es decir, tiene que haber un otorgamiento pendiente de instrumento previsto, que constituye una obligación de hacer, ¿sí?, si el futuro contrato no requiere de una forma bajo la sanción de nulidad. Si la parte condenada a otorgar ese instrumento es remisa, ¿sí?, no lo hace, el juez lo hará en su representación, ¿sí?, siempre que el resto de las contraprestaciones estén cumplidas, o sea, que esté asegurado su cumplimiento, ¿sí? El juez no lo va a hacer sin asegurar previamente el cumplimiento de las obligaciones recíprocas que había anteriormente. Este es el caso de la escritura pública, este es el famoso juicio de escrituración, ¿sí? Si yo, Juan, me obligo a pagarle a Pedro por su casa y él se obliga a otorgar la escritura pública y no me otorga la escritura pública, yo puedo pedirle ante el juez, si acredito, haber pagado lo que tenía que pagar por ese inmueble, ¿sí? Que todas las prestaciones están cumplidas, menos el otorgamiento del instrumento por parte de Pedro, ¿sí? Esto se da cuando la forma es solemne relativa, es decir, cuando hace a la publicidad y no a la eficacia del acto, ¿sí? Ya que si la sanción de la falta de cumplimiento de la forma es la nulidad, la forma va a ser absoluta, ¿está? Y la obligación resultaría ineficaz para las partes. No sé si se llegó a entender, pero creo que lo dejé en claro. Finalmente, podemos hablar del tema de la prueba. ¿De qué hablamos cuando hablamos de prueba? En el capítulo 8 de este título 2 se trata todo este tema de la prueba. El artículo 1019, para comenzar, dice que los contratos pueden ser probados por todos los medios aptos para lograr una razonable convicción, dice la ley, según las reglas de la sana crítica racional y con arreglo a lo que disponen las leyes locales procesales, ¿sí? Excepto disposición legal que establezca un medio especial de prueba, ¿sí?, o cuando, conforme a los usos y costumbres, lo esperable es que un contrato se instrumente de determinada manera, entonces no va a poder ser probado simplemente por testigos, sino que va a tener que existir ese contrato que se presume que es normal en los usos y costumbres para instrumentar esas determinadas obligaciones, ¿sí? Cuando, conforme a los usos, es esperable que exista un instrumento, se va a exigir para probarlo ese instrumento, ¿sí? ¿De qué hablamos cuando hablamos de la prueba de los contratos formales? La excepción o la aparente contradicción al artículo anterior se da en el artículo 1020, que dice que cuando exista un contrato formal, donde se hace imposible obtener la prueba de la formalidad cumplida, se va a poder probar por cualquier medio, incluso por testigos, o cuando haya un principio de prueba instrumental. Es decir, yo compré un inmueble, es un contrato formal, ¿sí? Tengo que hacer un boleto de compraventa y seguramente tengo que hacer la escritura pública. Si yo no tengo la escritura pública, pero tengo el boleto de compraventa, hay un principio de prueba instrumental o comienzo de ejecución, ¿sí? La cuestión se va a acreditar en cada caso en particular, siempre hay que analizar cada caso en particular, no lo podemos analizar a grandes rasgos, ¿sí? Ya que se eliminaron todos los supuestos de imposibilidad que establecía el artículo 1192 anteriormente. Entonces, toda esta terminología del nuevo Código Civil y Comercial se adapta a este principio de prueba por escrito, llamándolo prueba instrumental, ¿sí? A cualquier instrumento que emane de la otra parte, del causante o de una parte interesada, que pueda llegar a ser verosímil la existencia
existencia de ese contrato, ¿sí? Supongamos, yo tengo el boleto de compra-venta y no solo tengo el boleto de compra-venta, sino que también tengo, por ejemplo, una carta que Juan le dejó a su hijo diciéndole: qué lástima, hijo, que vendí la casa o que le vendí la casa a Emilia y que no tengo nada para dejarte el día que me muera, ¿sí? Digamos, todo esto se llama prueba instrumental en el nuevo Código Civil y Comercial. Se adapta toda esta terminología nueva a las nuevas modalidades, pero termina siendo lo que en el código anterior era el principio de prueba por escrito, ¿sí? Que cualquier instrumento logra generar verosimilitud en el derecho que yo estoy invocando. Bueno, de esta manera rápida y apurada, porque yo hablo muy rápido y siempre pido disculpas por lo mismo, hemos finalizado el subeje temático 2, analizando cuestiones elementales que tienen que ver con este tema del contenido del contrato. La clase siguiente vamos a analizar los temas del subeje 3 y bueno, simplemente espero que les haya servido, que me hayan entendido y que podamos juntos ir estudiando esta materia que a veces se hace un poco pesada. Gracias por estar ahí, les agradezco nuevamente, infinitamente. Les mando un beso, buen estudio, buen repaso, nos vemos en el módulo 3.